Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en un espacio más de Visor Universitario a través de Cambio de Michoacán. Yo soy Georgina Morales y me da mucho gusto estar aquí con ustedes hablando de todas las cosas buenas, positivas que pasan en nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y hoy me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Manuel Jara Díaz del Departamento de Estructuras de la Facultad de Ingeniería Civil de nuestra casa Nicolaita. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días y saludos a todos. Muchas gracias. Pues bueno, en esta ocasión nos viene a hablar sobre un evento muy importante que va a haber, entiendo, la continuación de uno que ya se llevó anteriormente. Es el Taller Internacional sobre Vulnerabilidad de Puentes, que va a llevarse a cabo esta semana. Platíquenos, doctor. Bueno, como un antecedente, el año pasado atendimos a una convocatoria del Consorcio de Universidades Mexicanas para las cátedras CUMEX. Hay cátedras CUMEX en diferentes disciplinas y el Departamento de Estructuras de la Facultad de Ingeniería Civil presentó una propuesta sobre precisamente el estudio de la vulnerabilidad de puentes. Afortunadamente nos otorgaron la cátedra en Ingeniería Civil a la Universidad Michoacana y bueno, el evento está auspiciado precisamente por este Consorcio de Universidades Mexicanas. La cátedra consiste de dos etapas, una primera que ya se llevó a cabo en el mes de julio, agosto, fines de julio, principios de agosto, y la que vamos a tener ahora, que es un taller internacional sobre este tema, sobre el tema de vulnerabilidad de puentes, que será el próximo jueves y viernes, es decir, jueves 12 y 13 de diciembre. ¿En la sede, perdón? Sí, esto será en el Centro Cultural Universitario. Creemos que bueno, el evento, el primero que tuvimos, fue muy exitoso, puesto que congregó a mucha gente, vino mucha gente de todos lados del país. Tuvimos, yo creo, no recuerdo ahorita con precisión, pero alrededor de la asistencia de 29 estados distintos, gentes que venían ya sea de universidades, de centros gubernamentales, centros SST, de empresas privadas importantes como la ICA, Freycinet, que son una empresa muy importante en el diseño de puentes, y otras de importancia también, profesionistas independientes y bueno, y gentes de universidades, ¿no? Entonces fue pues muy exitoso. Creemos que se cumplió el objetivo, la primera parte del objetivo, ¿no? Que de hecho tiene como propósito fundamental este taller propiciar la vinculación entre los diferentes sectores que participan en la seguridad de los puentes, ¿no? Y precisamente este taller es la conclusión para iniciar esta vinculación, este acercamiento entre los diferentes sectores. Usted sabe que a veces se hace investigación, por ejemplo, y la investigación que se hace se queda a veces guardada en los... Así es, en los cubículos sí, o en los presenta talleres, en congresos y no sale más de ahí, ¿no? Claro. Y es muy importante que la investigación pues tenga un impacto finalmente en la sociedad. Y bueno, esa es un poco la intención que tienen las cátedras CUMEX, de poder vincular con diferentes sectores, ¿no? Que haya más participación de todos los involucrados en cierto tema, ¿no? En este caso los puentes, que son pues estructuras muy bonitas, quizás son las más bonitas que hace el ingeniero civil. Ya cuando uno las ve terminadas, cuando pasa uno sobre ellas no se ve nada, ¿no? Claro. Uno sigue viendo la carretera, pero viéndolas de lado son estructuras muy, muy bonitas, muy interesantes, muy audaces, que tienen pues cosas que realmente impactan. Por ejemplo, mire, ve uno un edificio, tiene una columna que es la que soporta pues las cargas, una columna, la siguiente está quizás a 4 metros o a 6 metros, o ya si la vemos a 10 metros ya sentimos que es una estructura grande, ¿no? Claro. A lo mejor en un auditorio ve uno que está un apoyo y el otro está a 20 metros. Bueno, para los puentes eso es de risa, porque no hablamos de que un apoyo esté a 20 metros o a 50 metros o a 100 o a 500, se ha llegado a tener hasta 2 kilómetros. Es decir, la estructura se apoya en una pila y 2 kilómetros después tiene su siguiente apoyo. Entonces tenemos que salvar una distancia de 2 kilómetros con una estructura que va a soportar cargas muy pesadas, porque además estas estructuras no se hacen para un carril y otro, ¿no? Sino se hacen para varios carriles. Entonces resultan estructuras muy impresionantes que requieren de mucho conocimiento, de un avance tecnológico importante, y en el cual se ven
pues involucrados aspectos de sismos, de vientos, de tecnología de construcción, de las mismas aspectos dinámicos de la vibración de los vehículos. En fin, es un problema muy complejo, muy bonito y que los puentes ya terminados son estructuras pues muy estéticamente además muy agradables, ¿no? Claro. Y por otro lado, muy importantes los puentes porque son vías de comunicación, ¿no? Son los que nos permiten comunicar a las poblaciones, y sin la comunicación pues siempre hay un atraso, un aislamiento, y los puentes nos permiten salvar estas distancias, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeño ir a la Ciudad de México o ir a Lázaro Cárdenas, eran 8 horas las que se hacían en automóvil. Sí, por supuesto. Entonces, con las nuevas carreteras que, digamos, tenemos 20 años construyendo autopistas, vamos a decirlo así, bueno, había algunas, pero muy pocas antes, pues ya los tiempos se reducen a la mitad o menos de la mitad, ¿no? Y eso trae muchos beneficios a la población en general. El problema es que estas nuevas carreteras, estas autopistas, son más rápidas porque usan puentes más largos, precisamente puentes que están con estructuras más audaces, ¿no? Claro. Y entonces ya empiezan a haber surgen problemas que no surgían cuando teníamos unos puentecitos de piedra chiquitos. ¿Se acordará de esos puentecitos que eran de mampostería, ¿no? Hechos con piedra brasa? Y ahora pues tenemos estructuras ya muy grandes, ¿no? Quizás habrá escuchado, por ejemplo, del puente Beltrán, del viaducto Beltrán, se acaba de inaugurar hace poco, que es un puente con distancias muy grandes, ¿no? Salva claros muy grandes. Entonces todas estas estructuras pues ya tienen riesgos importantes, ya por eso de ahí el tema de vulnerabilidad de los puentes, ¿no? Así es, eso, a este punto exacto quería llegar. Uh-huh. Para los que no somos ingenieros, uh-huh, ¿qué se refiere con la vulnerabilidad de los puentes? Sí, ¿qué tan vulnerables son ante un riesgo? Por ejemplo, puede ser un riesgo sísmico, un riesgo eólico, o un problema de socavación, sí, de una avenida de agua que se lleve los apoyos y lo tire, problemas inclusive de mantenimiento, a veces pasa el tiempo y no se fija uno porque son estructuras difíciles muchas veces de inspeccionar y hay problemas de corrosión y caen, ¿no? Problemas de fatiga porque hay un paso constante de vehículos muy pesados y eso va produciendo lo que se conoce como fatiga, ¿no? Un material que se está sometiendo a un esfuerzo, repetidas ocasiones, una y otra vez, pues con el tiempo se fatiga. Entonces los puentes tienen riesgos, muchos riesgos, ¿no? Estos que menciono y algunos más que de momento no mencioné, y eso hace vulnerables a los puentes. Entre más grandes sean las estructuras, pues hay más factores que les pueden impactar, ¿no? Entonces, pues hay que revisar estas estructuras porque son muy costosas y pues no se pueden caer, ¿no? No se pueden estar cayendo, ¿no? O sea, así como traen beneficios, claro, si se caen, traen... Claro. Quizás no tanto en términos de vidas humanas, como por ejemplo un edificio se cae y puede perderse muchas vidas, pero aquí se pierde mucho dinero. Y inclusive indirectamente también causa problemas a las personas. Por ejemplo, en un terremoto, hay un ejemplo muy conocido en Costa Rica, ya de hace algunos años que hubo un temblor, se cayeron varios puentes y las gentes que necesitaban auxilio en las ciudades, que había habido derrumbes y necesitaban medicinas y sacar gente y entrar gente y hospitalización, pues no podían, no hubo manera de comunicarse porque los puentes se habían caído. Entonces no había manera de comunicar más que por helicópteros y cosas así. Entonces fue un problema que se agravó mucho precisamente por la caída de los puentes, ¿no? Pues digo, lo vimos recientemente en las lluvias de septiembre, ¿no? Sí, que en Guerrero y... Claro. Sí, aquí el problema está básicamente en la interrupción nada más del tránsito, ¿no? Pero cuando además hay otros problemas asociados, como decía el caso del sismo, además ya no hay forma de transportar víveres, medicinas, sacar a los heridos, cosas de este tipo, ¿no? Que son pues problemas que se agravan más la situación, ¿no? Entonces estos aspectos son los que se tocan en este taller. Sí, qué problemas pueden ocurrir en los puentes y su seguridad, ¿no? Y para el país es importante porque, como decía hace unos momentos, hace 20 años, más o menos, se empiezan a construir muchas autopistas en el país y entonces tenemos muchos puentes nuevos y que no han estado sometidos en algunos casos a pruebas fuertes, ¿no? Digamos a un sismo fuerte. Por ejemplo, tenemos el sismo del 85, pero en ese entonces nuestras carreteras eran otras, eran muy diferentes a las que tenemos ahora. Claro. Y cuando hablo de carreteras, pues hablo de los puentes, porque van ligados, ¿no?
Entonces, no hemos tenido un sismo fuerte todavía que nos pueda hacer ver que, esperemos que sí, que todas nuestras estructuras estén en buenas condiciones y que no tengan problemas, ¿no? Porque me imagino que el asunto, por ejemplo, cuando se cae un puente, no es que esté mal hecho, sino probablemente que no se tomaron todas estas medidas que está usted diciendo. Sí, aunque bueno, hay que reconocer que es responsabilidad de los que lo proyectan o lo proyectamos, porque pues nosotros sí tenemos que estar preparados, ¿no? Es igual que un edificio, si cae un edificio por un sismo, bueno, puede haber una responsabilidad del que lo proyectó. No siempre es el caso, a veces se presentan otros factores, pero sí el que lo proyecta, el ingeniero, tiene una responsabilidad y tiene que hacerlo tomando en cuenta todos los aspectos de riesgo que puede tener una estructura, ¿no? Es importante y por eso es que nos interesa mucho este tema, ¿no? ¿Para quién va dirigido? ¿Para quiénes va? Bueno, este taller ya en particular tiene como propósito concretar el objetivo de la cátedra. Es decir, el propósito es, como le decía, que nos vinculemos con los diferentes sectores, ¿no? Entonces, los que van a asistir son gente ya específicamente que tiene interés en participar en algún proyecto vinculados o en colaboración, ¿no? Entonces vienen gentes del Instituto Mexicano del Transporte, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tenemos gente de fuera que se interesó y que, bueno, hablamos con ellos y van a venir gente de la Universidad de Aveiro, por ejemplo, en Portugal, de la Universidad Industrial de Santander, en Colombia. Viene gente, claro, de la UNAM, de la Universidad Metropolitana de la Ciudad de México, vienen de Chiapas, vienen de Querétaro, de Jalisco, de Monterrey, en fin, somos de la Universidad de Veracruzana, de diferentes estados. Ya está esto más enfocado a la gente que va a participar en los proyectos, ¿no? Ya se van a hacer planteamientos concretos, a discutirse en mesas redondas. Ya no es tanto un evento abierto al público y a los estudiantes y demás como fue el anterior. Ya es para concretar justamente lo que en el anterior se presentó y se habló, ¿no? Entonces ya son talleres un poco más de trabajo, ya con propuestas específicas de proyectos y bueno, para establecer pues inicios de convenios de colaboración, ¿no? ¿Hay alguna programación? Sí, hablar de los temas. Sí. Tenemos 3 temas básicos, ¿no? El primero que tiene que ver con el refuerzo de los puentes que están en condiciones deficientes, porque resulta que si uno va a visitar los puentes que ya están y que uno piensa, como ya están ahí, están bien. Bueno, desafortunadamente no es así, ¿no? Claro. Entonces, un tema está dirigido al refuerzo y rehabilitación de los puentes que existen. Otro tema está relacionado en cómo vamos a evaluar su seguridad ante el sismo, ante el viento, ante las avenidas de agua, etcétera, ¿no? Y el tercero ya tiene que ver cómo vamos a estimar los daños que pueden presentarse y qué hacer como para mitigar estos daños, ¿no? ¿Quiénes serán algunos de los ponentes o de los que van a impartirlas? Bueno, mire, vienen 2 personas de la Universidad Industrial de Santander que trabajan en el tema de puentes largos y que específicamente vienen a presentar o a tratar de hacer una colaboración en un proyecto muy interesante, porque van a hacer ellos una presa y al hacer la presa el embalse va a cubrir algunos de los puentes que existen. Entonces esos puentes ya no van a ser utilizados, van a desviar el camino, van a hacer una nueva autopista y estos puentes pues nos sirven como un laboratorio. Y estamos precisamente en la propuesta de hacer un estudio con unos puentes que ya están construidos, que son existentes, que es un laboratorio real, digámoslo, claro. Así, y vamos a trabajar sobre estos puentes para dañarlos, repararlos, ver ciertas cosas de su comportamiento, y es un proyecto muy interesante, ¿no? La persona que viene de la Universidad de Aveiro es una gente que ha trabajado mucho en puentes metálicos sobre todo, y es el doctor Humberto Barón de la Universidad de Aveiro. Tenemos al doctor Ricardo González, que viene de Monterrey, que es una gente muy reconocida, ha trabajado mucho en puentes especiales, puentes curvos, puentes muy irregulares. Le digo, y tenemos profesores de la Universidad Metropolitana, en fin, son pues toda la gente que viene ya es experta en el área en la que trabaja, ¿no? Entonces, creemos que va a ser muy interesante. Taller, sí. Muy bien, pues entonces este taller internacional sobre vulnerabilidad de puentes, 12 y 13 de diciembre en el Centro Cultural Universitario. Doctor, muchísimas gracias por esta información. Al contrario, a ustedes por permitirnos difundir un poco el evento. Creo que es importante porque además fue la única cátedra que consiguió la universidad en este año de 2013 y bueno, creo que es algo que hay que mencionar, ¿no? Claro. Y que difundirlo.
Muchísimas gracias al doctor Manuel Jara Díaz, del Departamento de Estructuras de la Facultad de Ingeniería Civil. Pues yo le agradezco a usted también su atención y nos vemos en una emisión más de Visor Universitario a través de Cambio de Michoacán. Hasta luego.